Las mujeres que ves en tu pantalla ofrecían procedimientos estéticos a precios mucho más bajos de lo habitual, prometiendo a sus clientas conseguir el cuerpo que deseaban. Pero algunas de las mujeres que confiaron en ellas terminaron con graves lesiones y deformidades permanentes, mientras que otras perdieron la vida. Lo más escalofriante es que incluso después de que comenzaron a aparecer víctimas, estos procedimientos continuaron. Quédate hasta el final para descubrir quiénes eran estas mujeres, qué hacían realmente con sus clientas y cómo consiguieron continuar durante años hasta que las consecuencias fueron imposibles de ignorar. El caso de Carissa Rajpol. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Antes de comenzar con el video, les pido que lo compartan si creen que a alguien más le puede interesar. Ahora sí, vamos a empezar con el caso. Acompáñenme a ver todos los detalles. El 15 de octubre de 2019, Carissa Rajpol se encontraba en una vivienda del área de Los Ángeles para someterse por tercera vez a un procedimiento destinado a aumentar el tamaño de sus glúteos. Junto a ella se encontraba un amigo, mientras dos mujeres se encargaban de suministrar las inyecciones. Según relató aquel amigo, después de eso, Carissa empezó a encontrarse mal. Al darse cuenta de que algo no estaba bien, pidió a las dos mujeres que la llevaran a un hospital, pero aseguró que ellas le respondieron que no era necesario y que Carissa estaría bien. Sin embargo, su estado continuó empeorando. La mujer comenzó a perder el conocimiento, y según el testimonio de su amigo, él intentó auxiliarla practicándole respiración boca a boca. Y ante la gravedad de la situación exigió que llamaran inmediatamente al número de emergencias. Las mujeres terminaron realizando la llamada. Los servicios médicos acudieron hasta la vivienda para atender a Carissa, pero quienes habían realizado el procedimiento abandonaron posteriormente el lugar sin explicar a los paramédicos qué intervención habían llevado a cabo, ni qué sustancia le habían inyectado. Carissa fue trasladada de urgencia a un hospital. Los médicos intentaron salvarla, pero poco después la joven de 26 años murió. Después de su muerte, las autoridades necesitaban determinar qué había provocado que se deteriorara tan rápidamente después de aquellas inyecciones. La investigación y los análisis forenses terminaron revelando que durante el procedimiento se había introducido silicona líquida directamente en sus glúteos. La silicona había alcanzado el torrente sanguíneo y provocado múltiples embolias que afectaron órganos vitales. De acuerdo con la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, se encontraron embolias de silicona en el corazón, el cerebro y los riñones de Carissa. La causa quedó establecida como una disfunción cardiopulmonar aguda relacionada con inyecciones intramusculares e intravasculares de silicona. Aquello confirmaba que su muerte estaba directamente relacionada con el procedimiento que le habían realizado poco antes de ser trasladada al hospital. La silicona líquida utilizada para este tipo de aumento corporal no estaba aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para ese propósito. Si la sustancia entra accidentalmente en un vaso sanguíneo, puede desplazarse por el organismo y bloquear la circulación hacia órganos vitales, provocando lesiones graves e incluso la muerte. Pero conocer qué había acabado con la vida de Carissa era solamente una parte de lo que las autoridades necesitaban esclarecer. Ahora debían reconstruir cómo había llegado hasta aquellas mujeres y por qué había aceptado someterse a un procedimiento de este tipo dentro de una vivienda privada. Para entenderlo había que conocer quién era Carissa antes de aquella tarde. Carissa Rajpol había nacido en Sudáfrica en 1994. En algún momento de su vida dejó Sudáfrica y se instaló en el sur de California, donde buscaba abrirse camino en las redes sociales y en la industria del entretenimiento para adultos. Con el tiempo terminó estableciéndose en Los Ángeles. Carissa también estaba casada con Marco Januzzi. Mientras desarrollaba su vida en California, comenzó a interesarse por realizar algunos cambios en su apariencia física. Entre ellos estaba su deseo de aumentar el tamaño de sus glúteos. Para conseguirlo, Carissa comenzó a buscar opciones que le permitieran obtener el resultado que deseaba. Durante su búsqueda, Carissa entró en contacto con Libby Adame y Alicia Galás. Ambas ofrecían procedimientos para aumentar el volumen de los glúteos mediante inyecciones y promocionaban sus servicios a través de redes sociales. Carissa acordó realizarse varias sesiones con ellas. La primera tuvo lugar en septiembre de 2019 y terminó sin complicaciones aparentes.
Después de aquella experiencia, decidió continuar con el procedimiento que había comenzado. Ese mismo mes se realizó una segunda sesión. En esta ocasión, Carissa tomó fotografías y grabó un video mientras se encontraba acostada sobre una mesa cubierta con una tela. Las imágenes mostraban a Libby y Alicia realizando las inyecciones directamente en sus glúteos. Carissa apareció sonriente durante aquella grabación y tampoco sufrió una complicación grave inmediata después de la segunda sesión. Tras haber pasado por 2 procedimientos sin que aparentemente ocurriera nada preocupante, todavía tenía prevista una tercera intervención para octubre. Sin embargo, su esposo no quería que continuara sometiéndose a aquellas inyecciones. Por esa razón, Carissa no le contó que había decidido acudir nuevamente para completar la tercera sesión. El 15 de octubre de 2019, Carissa acudió finalmente a aquella intervención acompañada por un amigo. Era precisamente la tercera sesión durante la que comenzaron los graves problemas narrados al inicio de esta historia. Con la causa de la muerte de Carissa establecida, la investigación comenzó a centrarse en Libby Adame y Alicia Galás. Las autoridades descubrieron que eran madre e hija, y que ninguna de las dos contaba con una licencia médica que les permitiera realizar aquellos procedimientos. La investigación reveló además que su actividad no había comenzado con Carissa. Libby y Alicia llevaban años ofreciendo aumentos de glúteos, y según la información recopilada por las autoridades, realizaban este tipo de intervenciones desde aproximadamente 2012. Su forma de operar se alejaba completamente de la de una clínica. Las mujeres se desplazaban hasta viviendas particulares y otros espacios privados, llevando consigo las sustancias, jeringas y el material necesario para realizar las inyecciones. Allí atendían a sus clientas sin disponer de las instalaciones ni de los recursos de emergencia propios de un centro médico. También existía una importante diferencia económica. Libby y Alicia cobraban aproximadamente entre $3,000 y $4,000 por sus servicios, cantidades considerablemente inferiores a las que podían costar determinados procedimientos de aumento de glúteos realizados por profesionales certificados. Ese precio había contribuido a atraer a numerosas clientas. Pero mientras los investigadores profundizaban en la actividad que madre e hija habían desarrollado durante años, comenzaron a descubrir que Carissa no era la única mujer que había sufrido graves consecuencias después de someterse a este tipo de inyecciones. Entre los antecedentes que encontraron estaba el caso de Karina Arias, una mujer que había recibido inyecciones aproximadamente un año antes de la muerte de Carissa. Este episodio adquiriría especial importancia porque demostraba que ya se había producido una emergencia grave durante uno de los procedimientos relacionados con Libby y Alicia. Según la información, Karina comenzó a sufrir problemas después de recibir las inyecciones en un establecimiento de Southgate, en California. Cuando los servicios de emergencia acudieron al lugar, las cámaras de seguridad registraron a Libby y Alicia saliendo mientras los paramédicos entraban para atender a la mujer. Karina fue trasladada para recibir asistencia médica, pero terminó muriendo. A pesar de aquello, las mujeres no fueron acusadas por su muerte. Karina tampoco era la única persona relacionada con ellas que había sufrido complicaciones. Con el avance de la investigación aparecieron mujeres que denunciaron lesiones y secuelas, después de someterse a procedimientos similares. Algunas aseguraban haber quedado permanentemente desfiguradas. Una de aquellas mujeres relató que había recibido las inyecciones en una habitación de hotel en Las Vegas, donde otras clientas también estaban sometiéndose al procedimiento. Aproximadamente 6 meses después comenzó a sufrir una erupción persistente y posteriormente descubrió que la sustancia inyectada se había extendido por sus tejidos. Cuando acudió a un cirujano para intentar retirarla, aseguró que únicamente fue posible eliminar alrededor del 50% del material. Después de avanzar con la investigación, las autoridades terminaron actuando contra Libby y Alicia. El 5 de agosto de 2021, casi 2 años después de la muerte de Carissa, madre e hija fueron detenidas en Riverside, California. Sin embargo, después de sus detenciones, ninguna de las dos permaneció mucho tiempo bajo custodia. Libby fue liberada al día siguiente tras pagar una fianza fijada en $1 millón, mientras que Alicia salió bajo fianza 2 días después, también por $1 millón. La investigación continuó mientras ambas permanecían en libertad. Poco más de un mes después de sus arrestos, el 21 de septiembre de 2021,
las autoridades de Los Ángeles anunciaron formalmente los cargos contra Libby Adame y Alicia Galás. Madre e hija fueron acusadas de asesinato por la muerte de Carissa Rachpol, además de enfrentar cargos por practicar medicina sin contar con la certificación correspondiente. La acusación sostenía que ambas conocían los peligros asociados con las inyecciones que realizaban. Para los investigadores resultaban especialmente importantes los problemas que habían sufrido otras mujeres y los antecedentes que existían antes de la muerte de Carissa. La defensa de Libby rechazó la gravedad de la acusación. Su abogado consideró que el caso había sido sobredimensionado y posteriormente argumentaría que un cargo de asesinato requería demostrar elementos que desde su posición no estaban presentes en lo ocurrido con Carissa. El 8 de diciembre de 2021, Alicia compareció ante un tribunal de Los Ángeles. Como parte de las condiciones mientras el proceso continuaba, se ordenó que ambas entregaran sus pasaportes y utilizaran monitores electrónicos en los tobillos, aunque continuaron en libertad bajo fianza. El proceso judicial se prolongó durante los meses siguientes. Finalmente, el 20 de septiembre de 2022, Libby y Alicia se declararon no culpables del cargo de asesinato, mientras el tribunal debía determinar si existían pruebas suficientes para que el caso avanzara hasta un juicio. La decisión llegó el 9 de marzo de 2023. Después de analizar las pruebas presentadas, un juez determinó que ambas debían ser llevadas a juicio por la muerte de Carissa, manteniendo además los cargos relacionados con la práctica de medicina sin certificación. Libby y Alicia continuaron en libertad mientras se preparaba el proceso. Después de varios años de investigación y procedimientos judiciales, serían finalmente un jurado y un tribunal, quienes tendrían que decidir hasta dónde llegaba su responsabilidad por la muerte de Carissa. En febrero de 2024 comenzó finalmente el juicio. La fiscalía debía convencer al jurado de que lo ocurrido iba más allá de un procedimiento ilegal que había terminado de forma fatal, y que ambas conocían previamente el peligro que implicaban las inyecciones que realizaban. Uno de los elementos utilizados por la acusación fue precisamente lo ocurrido con Karina Arias antes de la muerte de Carissa. Los fiscales recordaron aquel procedimiento durante el que Karina sufrió una emergencia y posteriormente murió. Para la fiscalía, aquel antecedente era importante porque Libby y Alicia ya habían presenciado una situación extremadamente grave relacionada con este tipo de inyecciones y aún así continuaron realizándolas. Durante el juicio también declaró Marco Januzzi, esposo de Carissa. El hombre dijo que aquel 15 de octubre de 2019 salió de casa, pensando que su esposa se dirigía a trabajar. En cambio, horas después recibiría la noticia de que había sido trasladada al hospital y que había perdido la vida. Las defensas rechazaron que aquello pudiera convertir la muerte de Carissa en un asesinato. El abogado de Libby sostuvo que no existía intención de quitarle la vida y cuestionó que las circunstancias permitieran alcanzar el nivel de responsabilidad penal que pretendía la fiscalía. Después de varias semanas de juicio, en marzo de 2024 el jurado llegó a un veredicto. La fiscalía no consiguió demostrar el cargo más grave presentado contra Libby y Alicia, por lo que ambas fueron declaradas no culpables de asesinato por la muerte de Carissa. Sin embargo, eso no significaba que quedaran libres de responsabilidad. El jurado las declaró culpables de homicidio involuntario, al considerar probada su responsabilidad penal en la muerte de Carissa. También fueron condenadas por practicar medicina sin contar con la certificación correspondiente. Libby fue declarada culpable de 3 cargos relacionados con esta actividad y Alicia de 2. La sentencia llegó en abril de 2024. Libby Adame recibió una condena de 4 años y 4 meses de prisión, mientras que Alicia Galás fue condenada a 3 años y 8 meses. Pero existía un elemento que cambiaría completamente el tiempo que ambas permanecerían privadas de libertad. Desde 2021 habían estado sometidas a vigilancia electrónica, y el juez les reconoció ese periodo como parte del tiempo cumplido de sus respectivas condenas. Como consecuencia, ninguna tuvo que comenzar a cumplir varios años adicionales en prisión. El tribunal consideró que el tiempo acreditado prácticamente cubría las penas impuestas, y Libby y Alicia fueron liberadas pocas horas después de la audiencia de sentencia. Antes de que Libby recuperara la libertad, el juez le hizo una advertencia especialmente importante. Después de todo lo ocurrido con Carissa, ya no podía alegar desconocimiento sobre las consecuencias mortales que podían provocar aquellas inyecciones.
Sin embargo, menos de un año después, su nombre volvería a aparecer relacionado con un procedimiento similar. El 24 de marzo de 2025, los servicios de emergencia acudieron a una vivienda en Malibú, California, después de recibir una llamada relacionada con una mujer que se encontraba en estado crítico. La mujer era Cyndiana Santangelo, una actriz de 58 años que había participado en producciones como CSI Miami. Cyndiana fue trasladada a un hospital donde terminó perdiendo la vida. Las autoridades comenzaron entonces a investigar qué había ocurrido durante las horas anteriores y descubrieron que poco antes de sufrir aquella emergencia había recibido inyecciones cosméticas en los glúteos. La investigación terminó conduciendo nuevamente hasta Libby Adame. Según la información, ella había acudido a la vivienda de Cyndiana y le había administrado inyecciones de silicona. La investigación forense determinó que la muerte estaba relacionada con una embolia provocada por aquella sustancia. En abril de 2025, pocas semanas después de aquella intervención, Libby fue arrestada y acusada de asesinato en segundo grado y de practicar medicina sin contar con la certificación correspondiente. A diferencia de lo ocurrido en el proceso por Carissa, esta vez la fiscalía contaba con un elemento especialmente importante. Libby ya había sido declarada culpable por una muerte relacionada con inyecciones de silicona y había recibido una advertencia directa del juez sobre lo que podía ocurrir si continuaba realizando estos procedimientos. El caso llegó a juicio en 2025. La fiscalía utilizó aquella condena anterior para sostener que Libby conocía perfectamente el peligro que implicaba administrar silicona de aquella manera. Para la acusación, después de todo lo ocurrido con Carissa, ya no podía sostenerse que desconociera que sus actos podían terminar provocando otra muerte. La defensa, por su parte, cuestionó que pudiera demostrarse que Libby había administrado la inyección que terminó con la vida de Cyndiana, y trató de generar dudas sobre las circunstancias en las que se había producido su muerte. Finalmente, el 9 de octubre de 2025, el jurado declaró a Libby culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Cyndiana. También fue declarada culpable de practicar medicina sin certificación. La sentencia llegó el 5 de noviembre de 2025. Libby Adame recibió una pena de 15 años a cadena perpetua, además de una condena concurrente relacionada con la práctica ilegal de medicina. Más de 6 años después de la muerte de Carissa, Libby terminaba así enfrentándose a una condena mucho más severa, después de que otra mujer perdiera la vida en circunstancias relacionadas con el mismo tipo de procedimiento. Mientras Libby volvía a enfrentarse a la justicia, la situación de su hija fue diferente. No existe evidencia pública de que Alicia estuviera involucrada en el procedimiento realizado a Cyndiana Santangelo, por lo que no fue acusada junto a su madre en aquel nuevo caso. Y ya para terminar con el video, este caso deja una pregunta especialmente incómoda sobre la actuación de las autoridades. Antes de la muerte que dio origen a esta investigación, otra mujer ya había perdido la vida después de un procedimiento relacionado con las mismas personas, y aún así las intervenciones continuaron. Después llegó una segunda muerte, hubo condenas y finalmente recuperaron la libertad. Incluso entonces un juez llegó a advertir expresamente sobre lo que podría ocurrir si estos procedimientos volvían a realizarse y alguien más perdía la vida. Pero aquella advertencia no protegió a la siguiente víctima. En 2025 una tercera mujer murió y solo entonces llegó una condena de 15 años a cadena perpetua por asesinato. La responsabilidad directa corresponde a quien realizó estos procedimientos, pero resulta inevitable preguntarse cómo se pudo llegar hasta 3 mujeres muertas antes de detener definitivamente esta cadena. Porque la justicia no debería limitarse a reaccionar después de cada tragedia, también debería intentar impedir que vuelva a repetirse. Y aquí queda una pregunta difícil de ignorar. ¿Cuántas de estas muertes podrían haberse evitado si las autoridades hubieran actuado con mayor contundencia desde el principio? Y ahora me gustaría saber qué opinas sobre este caso. Te leo en comentarios.